Hola estimada comunidad odontológica, estamos en un video más y en esta ocasión les quiero compartir un caso. La verdad es que no es un caso muy revelador, es un caso bastante cotidiano. De hecho, muchos de ustedes seguramente han visto un caso así, pero a veces hay que regresar a lo básico para poder tener una metodología para poder enseñarle a los pacientes de qué se trata, ¿no?, el problema, y sobre todo ver un poquito lo que es la semiología, el diagnóstico y el tratamiento. Alejandro nos escribe desde México y nos dice lo siguiente: buenas tardes, doctor. Hola, le digo yo. ¿Qué solución hay con la lengua geográfica? Este dato es muy interesante porque nos va a servir un poco más adelante. ¿Qué es lo que padezco yo? Solo alternativas paliativas. O sea, me pregunta sobre cuál es el tratamiento para solución para lengua geográfica, pues y la verdad es solo paliativo. Pero yo en ese momento estoy conectándome directamente con una lesión ulcerativa donde se genera una erosión en la cara dorsal de la lengua, donde se pierden las papilas. Eso es lengua geográfica. Y yo me estoy imaginando eso. Y le recomiendo pues que utilice como para ayudar a cicatrizar ácido hialurónico, sobre todo cuando las lesiones están activas. Me pregunta, ácido hialurónico, ¿eso cómo se busca o en qué presentación los hay? ¿No hay algún químico o tratamiento para regenerar? Entonces, precisamente le estoy hablando del ácido hialurónico. Pero Alejandro nos escribe desde México. Y en México no es tan sencillo conseguir el ácido hialurónico como lo podemos conseguir en la zona centroamericana y hispana. Gracias, Nadine y Kim, por eso. Ok, sobre eso me pregunta que si no hay algún tratamiento químico o algo para regenerar, y le reitero que el ácido hialurónico. ¿Tendrá alguna imagen que pueda facilitarme para buscar tal cual ese producto, doctor? Entonces yo le dije, ¿tendrá alguna imagen que pueda facilitarme de su lesión en lengua? Y me manda esta imagen que ustedes pueden ver acá. Así que le vamos a hacer un poquito de zoom por donde dejé la imagen. Donde quedó. Guardamos un recurso. Vamos a buscar. Listo, entonces aquí tenemos la imagen. Bueno, vamos a anotar estos elementos importantes que son, miren, este patrón. Esto que ven aquí son fisuras de la lengua. Estas fisuras de lengua el paciente siempre las ha tenido. Y unas, como pueden apreciar, son más profundas que otras. Esto es típico de una lengua fisurada. Que nuestro amigo Alejandro confunda su lengua fisurada, que siempre la ha tenido, con una lengua geográfica, no lo culpo. Le pasa incluso a mis estudiantes. Y esto se da porque existe una confusión en relación al aspecto que tiene la lengua geográfica versus la lengua fisurada. La lengua geográfica es un área de papilación de la lengua que ocurre muchas veces en conjunto con lengua fisurada. Pero en sí la lengua fisurada y la lengua geográfica no son diagnósticos diferenciales entre sí. Ahora, ¿dónde está el problema de nuestro amigo? Aquí tenemos las áreas de papilado. Estas áreas en el borde lateral de la lengua nos hacen referencia a su depapilación. Aquí se puede notar también un poco las áreas de papilado, porque tenemos unas áreas, como lo podemos notar por acá, que estas áreas de esta zona están las papilas, ¿no? Sobre todo las papilas filiformes. Entonces el paciente combina entre lo que sería la lengua fisurada y también esta región que correspondería a la zona de papiladas, que generan pues ciertas molestias al paciente, como es lógico. Entonces en los bordes laterales también se puede notar que hay unos improntas dentales típicos de lo que sería una macroglosia relativa. De hecho, encontrar lengua dentada más lo que sería lengua fisurada y lengua geográfica, el famoso 3 en 1, pues no es extremadamente raro. Ahora,
Aquí no hay soluciones mágicas, aquí simplemente entender que es una anomalía, no una patología. Esto no se va a agravar en la justa medida que el paciente siga las recomendaciones, sobre todo que debe ser durante la fase aguda de las lesiones activas, pues procurar evitar alimentos condimentados, muy calientes, muy fríos, algo que sea muy dulce, porque eso al final termina generando una irritación en la zona. Nunca descuidar lo que es la parte de la higiene oral y sobre todo la higienización de la lengua. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen sobre todo lengua geográfica? Suelen descuidar la higiene de la lengua porque obviamente está dolorosa, y en el área de la papilación o donde vemos las papilas suele verse más blanquecino de lo normal, lo que puede llamar también la atención del clínico. Así que esos son algunos elementos con respecto al caso de Alejandro. Se trata de una anomalía y la lengua geográfica por etapas aparece y desaparece, y en este caso pues desencadenantes pueden ser deficiencias vitamínicas, nutricionales, pero sobre todo el estrés y el estado de recuperación tisular en este sentido. Este es un caso más, y recuerden que si tienen alguna consulta, con mucho gusto les dejo el número en mi canal de YouTube para que podamos ayudarles. Recuerden que la odontología es más que dientes.